Estimados jóvenes, es un placer para mí compartir con ustedes esta clase de videos cuyo fin será únicamente retroalimentar lo que hemos aprendido en clases. En esta oportunidad iniciaremos con el primer video correspondiente al capítulo 1 de números complejos y funciones, que corresponde a su vez a la materia de cálculo 3 perteneciente a la carrera de Ingeniería Biomédica de la Universidad del Valle, Univalle, sede Santa Cruz. En este video, en resumen, voy a mostrarles cómo se pueden realizar las operaciones aritméticas entre dos números complejos. Cuando hablamos de operaciones aritméticas, estamos hablando de la suma, la resta, la multiplicación y la división. En cada operación voy a mostrar de manera general cómo se puede calcular esa operación, la demostración de la fórmula y encerraremos con un ejemplo en cada operación para que esto quede muy claro para ustedes. Comencemos entonces. Hablemos en primer lugar de la suma de números complejos. Para ello tomaremos el siguiente ejemplo. Dado los siguientes números complejos, z1 igual a 5 más 3i y z2 igual a 7 más 4i, hallar la suma entre el número complejo z1 más el número complejo z2. Muy bien. Primero, de manera general, ¿cómo yo puedo sumar dos números complejos? Si yo tengo definido un número complejo Z1 igual a A más B por I y un número complejo Z2, C más DI, es importante aclarar de que todo número complejo está formado por dos términos. El término real, que en este caso es A, y el término imaginario, que en este caso es B por I. Entonces, todo número complejo va a estar formado por una parte real y una parte imaginaria. En forma general, si queremos sumar Z1 más Z2, lo que tendremos que hacer es sumar por separado la parte real, que sería A y C, y la parte imaginaria, que sería B y D. Entonces, en términos generales, Z1 más Z2 sería A más C, que es la parte real, más B más D, que es la parte imaginaria. ¿Cómo nosotros podemos comprobar de que esto es verdad? Haciendo la demostración de la fórmula. Dado que yo conozco el Z1 y el Z2, que son los números complejos que estoy tomando en cuenta ahorita para realizar el ejemplo, si yo sumo la parte real e imaginaria del primer número complejo con la parte real e imaginaria del segundo número complejo, agrupando términos, entonces aquí vamos a agrupar los términos de la parte real y por este lado vamos a agrupar los términos de la parte imaginaria. Por lo tanto, A más C, que son los valores reales, quedan agrupados. Y aquí puedo factorizar I, que es el símbolo de la parte imaginaria del número complejo, quedándome B más D. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que para sumar dos números complejos es suficiente sumar la parte real y sumar la parte imaginaria. Veamos entonces un ejemplo para llevar a cabo esta demostración. Si sabemos que Z1 es igual a 5 más 3i y Z2 es igual a 7 más 4i, Z1 más Z2 será 5 más 3i, que es el número complejo Z1, más 7 más 4i, que es el número complejo Z2. Por lo aprendido acá, tenemos que agrupar los números que correspondan a la parte real y tenemos que agrupar los números que corresponden a la parte imaginaria. Por lo tanto, me va a quedar 5 más 7, 12 por la parte real y 3 más 4, 7 por i por la parte imaginaria. Recordemos de que al agrupar la parte imaginaria podemos factorizar el valor de i. Y listo. Tenemos entonces el resultado de sumar el número complejo Z1 más el número complejo Z2. Como pueden ver, muy simple de realizar la suma entre dos números complejos. Ahora bien, no es que vamos a sumar solamente dos números complejos. Podemos sumar 2, 3, 4, etcétera, números complejos. Y en términos generales, si tengo que sumar varios números complejos, de cada uno de esos números complejos voy a agarrar la parte real
la voy a sumar y de cada uno de esos números complejos que tengo que sumar, voy a agarrar la parte imaginaria y también la voy a sumar. Y con eso obtendré el resultado final. La segunda operación que vamos a ver en este video es la resta de números complejos. Entonces, tomaremos este ejemplo para poder explicar esta situación. Dado los siguientes números complejos, z1 igual a 8 más 3i y z2 igual a 5 más 9i, hallar z1 menos z2. Bueno, es evidente de que en el campo de los números complejos, al igual que en otros campos de números en matemática, la resta no es conmutativa, es decir, z1 menos z2 no va a ser igual que z2 menos z1. De todas maneras, es bueno aclarar esa situación. Entonces, de manera general, ¿cómo podemos encontrar la resta entre estos dos números complejos? Si ya tengo definidos los números complejos en su parte real y su parte imaginaria, z1 igual a más b por i y z2 c más d por i, si quiero restar z1 menos z2, entonces, al igual que la suma, la parte real la tengo que restar, es decir, a menos c, porque estamos haciendo z1 menos z2. Si fuera z2 menos z1 sería c menos a, más la resta de la parte imaginaria. En este caso, b menos d, obviamente factorizando el valor de i, ya que nosotros necesitamos que la respuesta tenga la misma nomenclatura de donde vienen los valores o los números que yo quiero sumar o restar. En este caso, el resultado tiene que tener bien claro o se debe mostrar claramente en la respuesta cuánto dio la parte real y cuánto dio la parte imaginaria. Entonces, de esta manera podemos calcular la resta entre dos números complejos o más. Para la demostración de la fórmula es muy sencillo. Z1 es A más BI menos Z2, que sería menos C menos DI por temas de signos. Entonces, agrupando la parte real, que sería A menos Z, y agrupando la parte imaginaria, que sería más BI menos DI, nos quedaría entre paréntesis A menos C más B menos D, factorizando obviamente el valor de I. Y de esta manera podemos demostrar que efectivamente esta fórmula es verdadera y que nos puede permitir encontrar de manera directa la resta entre dos números complejos. Si tomamos el ejemplo que nos dimos al comienzo, entonces sabemos de que Z1 es 8 más 3i, Z2 es 5 más 9i, entonces Z1 menos Z2 sería 8 más 3i menos 5 más 9i. Fíjense que el valor de Z2 lo estoy colocando entre paréntesis porque hay un signo negativo antes de esa operación. Por lo tanto, este negativo va a afectar a cada uno de estos términos. Z1 menos Z2 es 8 más 3i menos 5 menos 9i. Menos por más, menos, y menos por más es menos. Agrupando la parte real, que en este caso es 8 menos 5, más agrupando la parte imaginaria, que sería 3i menos 9i, en donde ya estoy factorizando i, quedándome 3 menos 9, y realizando operaciones aritméticas acá, nos quedaría 8 menos 5, 3, 3 menos 9, menos 6, más por menos es menos, 6 por la parte imaginaria. Por lo tanto, Z1 menos Z2 es 3 menos 6i. La tercera operación aritmética entre los números complejos es el producto. Nos pondremos un ejemplo, dado los siguientes números complejos, Z1 igual a 3 más 2i y Z2 igual a 4 más 5i, hallar el producto de Z1 por Z2. Bueno, al igual que el campo de los números reales o los otros números, que tenemos en matemática, el producto es conmutativo, es decir, Z1 por Z2 es lo mismo que Z2 por Z1 en el campo de los números complejos. Entonces, ¿cómo podemos calcular la multiplicación de manera general
dado que conocemos dos números complejos. Si los números complejos Z1 y Z2 están definidos de manera general de esta manera, para multiplicar Z1 por Z2, la fórmula nos dice de que el resultado es multiplicar A por C menos B por D más A por D más B por C por la parte imaginaria. Si analizamos un poquito esto, lo que nos está queriendo decir la fórmula general es que para calcular el producto de dos números complejos de manera directa, en el primer paréntesis tenemos que multiplicar la parte real de los dos números complejos y restarla con los coeficientes de la parte imaginaria. Luego, tuviésemos que multiplicar en forma cruzada la parte real del complejo número uno con la parte imaginaria del complejo número 2 más la parte real del número complejo número 2 por la parte imaginaria del número complejo número uno. Eso es lo que nos está queriendo decir esta fórmula. Ahora bien, ¿de dónde proviene esto? Bueno, hagamos la demostración. Si tengo que multiplicar el número complejo Z1, definido como A más B por I, por el número complejo Z2, que es C más D por I, entonces al hacer esta multiplicación, multiplicando término a término, tenemos A por C más A por D por I más BI por C más BI por DI, que sería B por D, I al cuadrado. Porque observe que acá tengo I por I y eso es I al cuadrado. Pero recordemos que I al cuadrado es una identidad fundamental en los números complejos. I al cuadrado es lo mismo que I por I y sabemos de que I al cuadrado es igual a menos 1. Por lo tanto, este I al cuadrado lo puedo sustituir por menos 1 y esto me quedaría A por C más A por D por I más C por B por I más B por D por menos 1. Por ley de signos me va a quedar AC más por menos BD, es decir, esta sería la parte real, más A por D por I más C por B por I, es decir, la parte imaginaria. Por lo tanto, agrupando la parte real, tenemos A por C menos B por D. Y si factorizo acá eh, la función I, la variable I, me va a quedar A por D más B por C. Entonces de aquí llegamos a esta conclusión. Ahora, para poder calcular el producto entre estos dos números complejos, por ejemplo, acá podemos utilizar la forma general. Podemos aprovechar esta demostración para poder calcularlo un poquito más rápido de la siguiente manera. Si Z1 es 3 más 2i y Z2 es 4 más 5i, que es el ejemplo que no hemos puesto acá, entonces si yo no quiero hacer mucho procedimiento, puedo agarrar y puedo decir lo siguiente. ¿Qué me dijo esta fórmula? Que en el paréntesis 1 tengo que multiplicar la parte real de ambos números complejos y restarla con los coeficientes de la parte imaginaria. O sea, 3 por 4 menos 2 por 5. Más, en el siguiente paréntesis, tengo que multiplicar en forma cruzada la parte real del complejo número 1 con la parte imaginaria del número complejo número 2, es decir, 3 por 5, más la parte real del número complejo Z2 por la parte imaginaria del número complejo Z1, es decir, 2 por 4. Entonces ya hago operaciones básicas, 3 por 4, 12, 2 por 5, 10, 12 menos 10 es 2, 3 por 5, 15, 2 por 4, 8, 15 más 8 es 23 y, o sea que la multiplicación de estos dos números complejos es 2 más 23i. Esa es una forma de hacerlo. Otra forma sería, pues, haciendo el modelo o procedimiento estándar, que es como nos enseñaron a multiplicar en los números reales, por ejemplo. Tenemos el número complejo Z1, que es 3 más 2i, multiplicado por el número complejo Z2, que es 4 más 5i. Entonces, multiplicando término a término, 3 por 4 es 12, 3 por 5i es 15i,
2i por 4 es 8i y 2i por 5i es 10i al cuadrado. Entonces me va a quedar 12 y aquí esta parte la puedo reducir. 15i más 8i, reducción de términos semejantes, me va a quedar 23i más 10 y recordemos de que i al cuadrado es menos 1. Te va a quedar 10 por menos 1. Por lo tanto, me va a quedar 12 menos 10 más 23i. Y 12 menos 10 es 2 más 23i, que es la parte imaginaria. Y fíjense, llegamos al mismo resultado, lo que significa que tengo esta primera opción para encontrar el producto entre Z1 y Z2, o tengo la segunda opción, que es la que le presenté aquí, en la cual obviamente, como son métodos, en ambos métodos llegamos al mismo resultado. Y luego tengo la última operación, que es la división de números complejos. Tomaremos este ejemplo. Dado los siguientes números complejos, Z1 igual a 5 más 3i y Z2 igual a 2 más 4i, hallar Z1 dividido entre Z2. De manera general, si yo tengo un número complejo Z1 definido como A más B por I y un número complejo Z2 definido como C más DI, Z1 sobre Z2 va a ser igual a A por C más B por D, todo sobre C al cuadrado más D al cuadrado, por la parte real, más B por C menos A por D, todo sobre C al cuadrado más D al cuadrado, por la parte imaginaria. Ahora, ¿esto de dónde viene? Pues aquí vamos a realizar la demostración de esta fórmula. Pues, si queremos dividir Z1 entre Z2, Z1 es A más B por I, Z2 es C más D por I. Entonces, al dividir números complejos, tenemos que efectuar la conjugada del denominador. ¿Qué significa esto? Que cuando vamos a dividir dos números complejos, siempre vamos a realizar la conjugada del número complejo que esté en el denominador. ¿Qué es la conjugada? Es multiplicar la expresión por el mismo denominador, pero con signo cambiado, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo, para que la operación no quede diferente, ¿no? Para mantener la homogeneidad del cálculo matemático. Entonces acá podemos multiplicar como aprendimos a hacer en números complejos en la operación de multiplicación. Eh, Término por término. A por C menos A por DI más BI por C más por menos menos BI por DI, que sería B por D I al cuadrado. Y abajo, fíjense, tenemos una multiplicación de diferencia de cuadrado. C por C, C al cuadrado, más por menos menos, D por D, D al cuadrado, y por I al cuadrado. Entonces, si reemplazamos el valor de I al cuadrado, que es menos 1, en la expresión, me quedaría AC menos AD por I más CB por I menos B por D por menos 1 sobre C al cuadrado menos D al cuadrado por menos 1. Entonces me va a quedar A por C menos A por D por I más C por B por I más, porque menos por menos es más, B por D. Sobre C al cuadrado más, porque menos por menos me da más, D al cuadrado. Y de acá puedo repartir el denominador a la parte imaginaria y a la parte real. Es decir, agrupo la parte real, que sería AC más BD, y agrupo la parte imaginaria, que sería BC y AD. Entonces, realizando operaciones acá de agrupación y factorizando y, me quedaría esta expresión que puede ser escrita como AC más BD sobre C al cuadrado más D al cuadrado, es decir, puedo distribuir el denominador a la parte real y a la parte imaginaria, y me queda esta expresión que es la que ustedes ven acá. Entonces, Z1 sobre Z2 es A por C más B por D sobre C al cuadrado más D al cuadrado por la parte real, más B por C menos AD sobre C al cuadrado más D al cuadrado por la parte imaginaria. Entonces, yo puedo aplicar esta fórmula conociendo A, B, C y D. Puedo utilizar esta fórmula para calcular la división entre dos números complejos.
O puedo efectuar la operación de manera matemática en donde yo tenga que efectuar la división de los dos números complejos haciendo el paso de la conjugada. Es decir, si voy a dividir Z1 entre Z2 y Z1 es 5 más 3i y Z2 es 2 más 4i, voy a multiplicar la expresión por la conjugada del denominador, que sería el mismo denominador pero con signo cambiado. Multiplicando término a término, 5 por 2, 10, 5 por menos 4i, menos 20i, 3i por 2, 6i, más por menos menos, 3i por 4i, 12i al cuadrado, sobre, aquí fíjense, tengo una multiplicación de diferencia de cuadrado perfecto, 2 por 2, 4, más por menos menos, 4i por 4i, 16i al cuadrado. Entonces me va a quedar 10 menos 20i más 6i menos 12 y este i cuadrado lo sustituyo por su equivalente que es menos 1. Sobre 4 menos 16 y lo mismo, este i cuadrado lo sustituyo por su equivalente que es menos 1. Quedándome entonces menos 12 por 1, 12 más 10, 22 y menos 20i más 6i menos 14i. Es decir, recuerde de que para reducir términos se reduce la parte real con la parte real, la parte imaginaria con la parte imaginaria. Sobre 20 porque menos 16 por menos 1 es 16 más 4 20. Y este denominador lo puedo distribuir. En la parte real quedaría 22 sobre 20 avos menos en la parte imaginaria 14i sobre 20 avos. Y si puedo simplificar, simplifico. Si puedo sacar tercias, cuartas, quintas, etcétera, lo hago porque la idea es simplificar hasta eh, la parte más resumida o simplificada de un número complejo. Entonces acá puedo sacar mitad, quedaría 11 sobre 10 avos, y aquí también puedo sacar mitad y me quedaría 7 sobre 10 avos por i. Recuerde de que en cualquier operación de números complejos, usted tiene que mostrar de manera clara cuál es la parte real y cuál es la parte imaginaria. Bien, mis estimados jóvenes, de esta manera les he mostrado cómo calcular las cuatro operaciones aritméticas que se pueden hacer en los números complejos cuando yo tenga definido, obviamente, estos números complejos. Cabe recalcar también de que se pueden dividir, multiplicar, sumar y restar dos o más números complejos y el procedimiento es el mismo. Luego, en un siguiente video, vamos a ver cómo nosotros tuviésemos que actuar si tuviésemos, por ejemplo, más de dos números complejos. Lo importante es que nos quede claro, porque es clave para los siguientes videos, saber sumar, restar, multiplicar y dividir dos números complejos. Listo, mis estimados jóvenes, ha sido un placer poder compartir este conocimiento con ustedes y de esta manera iniciar nuestra retroalimentación de las operaciones aritméticas entre números complejos en la materia. Sin otro particular y esperando de que este video haya quedado claro para ustedes, me despido muy atentamente. Que estén muy bien.